la clase. Ok, bueno, les decía que buenos días, que mientras van ingresando estudiantes, vamos a ir recordando de qué estábamos hablando la clase pasada. A ver quién recuerda de qué veníamos hablando. De la excreción, dice Milagros, por aquí. Ajá, ahí nos faltaba explicar cómo era la formación de la orina y cuáles eran las otras estructuras que realizaban el proceso de excreción. Hablamos solo de las vías urinarias y de los riñones. Nos faltó explicar cómo se formaba la orina en los riñones. Recordemos que a través de la orina es que se excreta la mayoría de las sustancias que nuestro cuerpo va desechando. Buenos días a los que van ingresando. ¿Qué pasa que van ingresando después de las 9? ¿Se levantan tarde? ¿Qué es lo que pasa? Ingresan tarde, el Zoom abre tarde, no sé, ¿qué es lo que está pasando? Díganme ustedes. Bueno, entonces vamos a comenzar. Les voy a compartir las diapositivas. ¿Se ven las diapositivas? Ok, bueno, vamos a comenzar. Ya la semana pasada habíamos quedado en que la excreción era el proceso por el cual los organismos eliminaban los desechos metabólicos en respuesta a la necesidad orgánica que es la homeostasis. Y la homeostasis es el equilibrio de nuestro organismo. La necesidad que tiene nuestro organismo de mantener todas sus constantes en equilibrio. ¿Cuáles constantes? El balance hídrico, el pH, la temperatura, entre otras constantes. Entonces, de eso se encarga la excreción, de desechar todos los metabolitos que ya no necesita nuestro organismo para que éste se mantenga en equilibrio. Mencionamos cómo era la excreción en los invertebrados. En los vertebrados también le explicamos que era por el aparato urinario, que comprendía los riñones y las vías urinarias. Quedamos también en cómo era la estructura de los riñones, que tiene una cápsula perirrenal, una corteza renal y la médula renal. Y la estructura histológica de los riñones. Quedamos en que la unidad funcional, o donde ocurre ese filtrado de la sangre, es en la nefrona. Explicamos la fisiología renal. Vamos a repasar desde aquí. La fisiología renal, es decir, de qué manera funcionan los riñones en nuestro organismo. En primer lugar, se encargan de la purificación de la sangre, que inicia en el corpúsculo de Malpighi y termina con la formación de la orina. Es decir, en los riñones se va a filtrar la sangre y a partir de allí se va a formar la orina para excretar esos desechos metabólicos. El control de la eritropoyesis, que quedamos en que era la formación de los glóbulos rojos. Esto lo va a controlar mediante la formación de la eritropoyetina. ¿Cómo va a ocurrir esto? Nuestro organismo va a recibir un estímulo que es la disminución del oxígeno en la sangre. Entonces allí los riñones van a aumentar la secreción de la EPO, de la eritropoyetina, que va a provocar que esta sustancia llegue hasta la médula ósea para formar los eritrocitos, ya que la formación de los eritrocitos ocurre en la médula ósea roja. Entonces, con esta hormona aquí en la médula ósea roja se forman más eritrocitos, aumenta la producción de glóbulos rojos y va a ser la respuesta el aumento de oxígeno en la sangre, ya que los glóbulos rojos transportan el oxígeno.
El control de la presión arterial también es una de las funciones de los riñones, mediante el sistema renina-angiotensina. ¿Qué va a pasar? La renina va a transformar a la angiotensina para inducir la segregación de otra hormona que es la aldosterona. Esta se va a segregar en la glándula suprarrenal, que se encuentra la glándula suprarrenal en la parte superior de los riñones. Esta actúa en el túbulo colector y en el túbulo contorneado distal, reabsorbiendo sodio y reabsorbiendo agua. Entonces va a ocurrir de esta manera. En la corteza suprarrenal se va a formar la aldosterona por el sistema angiotensina que viene del hígado y la renina que viene de la nefrona para reabsorber sodio, excretar potasio y excretar hidrógeno. Otra función es el control del equilibrio ácido-base a nivel del túbulo contorneado distal, mediante la eliminación de solutos no volátiles, como por ejemplo el amoníaco. Ok, vamos ahora con lo que es la orina. Producto de la purificación de la sangre vamos a obtener la orina, que va a ser el fluido de excreción formado por los nefrones. Esta contiene agua, sales minerales, sustancias tóxicas como la urea y el amoníaco. En un estado normal su color va a ser amarillo ámbar y el volumen aproximado que se forma al día es de 1.5 litros. Su densidad es de 1,003 a 1,030 gramos por mililitro y su pH es más o menos 6. Cuando la orina está en condiciones normales, va a contener agua, sodio, potasio, cloro, urea, ácido úrico, creatinina y amoníaco. Pero bajo condiciones anormales, es decir, si hay alguna alteración en nuestro organismo, en la orina pueden contarse glucosa, sangre, pus y albúmina. Cuando en un examen de orina se encuentra alguna de estas sustancias no comunes, no normales, es porque hay alguna alteración en nuestras vías urinarias o en nuestros riñones. Vamos ahora con la formación de la orina. ¿Cómo ocurre la formación de esa orina que excretamos? El primer paso es la filtración glomerular. Esta filtración glomerular va a ocurrir en la cápsula de Bowman. La sangre es filtrada por diálisis a través de la cápsula de Bowman. Esta cápsula es la que se va a encargar de ese proceso de filtrar la sangre. Esta posee podocitos y filtra aproximadamente 180 litros por 24 horas. Los podocitos son un tipo de células que van a formar como una especie de red. Ellos se van a encontrar alrededor de la cápsula de Bowman y entonces forman una especie de red que es lo que va a evitar el paso de alguna sustancia, o sea, va a ser el filtro. Esos podocitos van a ser el filtro. Ellos son los que permiten que algo entre o salga. Entonces, cuando esto falla, es allí, o sea, cuando ese proceso falla, esa filtración glomerular, que comienzan a fallar los riñones, allí es donde las personas tienen que recurrir a una diálisis mecánica. Entonces, me imagino que han escuchado de personas que tienen que hacerse diálisis. Es por esto, porque el proceso de filtración glomerular no está ocurriendo, los riñones no están funcionando adecuadamente, entonces ahora tienen que realizarlo mediante un proceso mecánico, mediante un aparato. Entonces, ese proceso de diálisis lo que hace es la función de la cápsula de Bowman y los podocitos. Va a filtrar la sangre. Vamos ahora con la reabsorción glomerular. Esta permite recuperar la mayor parte de los líquidos del primer filtrado, es decir, lo que no se logró filtrar aquí en la primera parte, se logra filtrar aquí en la reabsorción. Esto ocurre por ósmosis, difusión y transporte activo. Y se filtra o se reabsorbe aproximadamente
1,5 litros por día. Vamos con la secreción. La secreción es el paso de sustancia desde los capilares peritubulares hacia el túbulo renal por transporte activo. Es decir, ocurre la filtración, la reabsorción. Esto va a pasar a través de los capilares de los riñones hacia el túbulo renal. Y del túbulo renal ya de allí se va a dirigir hacia el tubo, hacia los uréteres. Ya va a ir bajando por las vías urinarias. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos lo que son los capilares glomerulares, que serían los mismos capilares peritubulares. Entonces, aquí en la cápsula de Bowman, tenemos la nefrona, cápsula de Bowman, ocurre el filtrado. Es decir, viene la sangre por acá, por las arteriolas, por los capilares, y en esta parte es que se va a filtrar. Ocurre la primera filtración. Lo que no se logre filtrar, se filtra en la segunda filtración a través de los capilares peritubulares. Luego va a pasar al proceso de secreción y va a terminar con la excreción urinaria. Entonces, este va a ser todo el proceso. Viene la sangre, pasa por la cápsula de Bowman, ocurre una primera filtración, luego ocurre una reabsorción para poder obtener lo que no se logró en la primera filtración. Luego pasa de los capilares peritubulares hacia el túbulo renal para luego terminar con el proceso de excreción mediante las vías urinarias. Luego que ocurre esa filtración vendría la micción, que es la expulsión de la orina. Pero ¿cómo ocurre eso? ¿Cuándo tenemos ganas de miccionar? Esto va a ocurrir cuando nuestra vejiga llega a contener entre 300 y 400 mililitros de orina. Cuando nuestra vejiga tiene esa cantidad de orina, ocurre el reflejo de micción. Esto es controlado por nuestro sistema nervioso. A través de ese reflejo de micción se va a relajar el esfínter vesical interno. Recordemos que la vesícula tiene un músculo que se llama músculo detrusor. Él se contrae y se relaja. Entonces, ¿qué va a pasar? Este se va a contraer y va a realizar como un empuje, pues. Entonces, eso va a hacer que provoque ese reflejo de micción. Entonces, se contrae el músculo detrusor y se relaja el esfínter vesical. La eliminación de la orina se controla de manera voluntaria. Nosotros podemos controlar ese reflejo. Nosotros podemos controlar si vamos al baño o no. Claro, no es correcto aguantar las ganas, pero es algo que podemos controlar. Entonces aquí tenemos la vejiga. Cuando la vejiga está llena, ocurre la contracción del músculo detrusor, que sería este que está alrededor, y eso va a relajar los esfínteres. Se relajan los esfínteres y allí se produce la micción. Entonces se contrae el músculo detrusor y se relajan los esfínteres. Vamos con otros órganos de excreción, a ver quiénes recuerdan cuáles eran los otros órganos de excreción. ¿Quién me dice cuáles eran los otros órganos de excreción? El sistema respiratorio, me dice por aquí, el ano, la vejiga, ya lo nombramos, la vejiga. ¿Qué más? ¿Cuál otra estructura? ¿Por dónde más excretamos? ¿Por dónde más excretamos? Por los ojos, porque botamos las lágrimas, dicen por aquí. ¿Por dónde más? Pulmones, glándulas sudoríparas. Entonces,
sí, algunas de las que han nombrado son correctas. Hígado, por aquí me dicen, ya los riñones los nombramos. Entonces vamos a mencionar. Tenemos en primer lugar las glándulas sudoríparas. Tienen una función excretora y termorreguladora. Excretora porque a través de ellas desechamos sustancias o desechamos metabolitos celulares, y termorreguladora porque también controla nuestra temperatura. ¿Qué pasa cuando hay mucho calor? Comenzamos a sudar, y ese sudor es el que va a tratar de refrescarnos. Por eso tiene una función termorreguladora. El sudor es un filtrado de la sangre, aproximadamente obtenemos medio litro por día y está compuesto por agua y sales minerales. Entonces, uno de los órganos de excreción es las glándulas sudoríparas. Por ejemplo, no sé si han notado que hay personas que cuando hay mucho calor, toman café caliente o toman té caliente. O sea, lo más sensato sería tomar algo frío, ¿no? Pero muchas personas recurren al café o al té caliente, toman alguna bebida caliente. ¿Por qué? Porque esto los va a hacer sudar y ese mismo sudor los va a refrescar. Por eso muchas personas hacen eso, que hay calor y toman es algo caliente, no algo frío. Por aquí me dice Andrés que su mamá cuando hace sol hace caldo. Sí, muchas personas preparan algo caliente, pero es por eso, porque eso nos hace sudar y el mismo sudor nos va a refrescar. Igualmente cuando tenemos fiebre también, generalmente la medicina que tomamos nos hace sudar. Entonces nos tomamos la medicina, nos abrigamos bien y comenzamos a sudar. Pero esa es una función de nuestro mismo organismo. O sea, el medicamento va a provocar que sudemos. ¿Para qué? Para refrescar nuestro cuerpo. Entonces, el sudor se va a obtener a través de las glándulas sudoríparas que se encuentran en la piel. Son estas que están aquí. Las que son así que tienen como un tejido. Esas son las glándulas sudoríparas. Otro órgano de excreción es el hígado. El hígado y ocurre a través de la bilis que degrada las grasas. Sus células hepáticas representan sistemas químicos, transforman productos de desecho como la urea y las toxinas que resultan de la digestión. ¿Qué pasa con el hígado? El hígado segrega esta sustancia que es la bilis, la va a segregar hacia el sistema digestivo. El hígado, recordemos que participa en el proceso de digestión. Entonces, todas las grasas que consumimos, esta bilis que segrega el hígado es la que se va a encargar de degradarlo. Entonces, ahí vamos a obtener las grasas buenas y las grasas malas las vamos a desechar. Sus células hepáticas representan sistemas químicos. ¿Cómo es esto? Estas células van a transformar la urea, y la urea es una sustancia tóxica para nuestro cuerpo, y las toxinas que resultan de la digestión. La urea se va a terminar expulsando en forma de otra sustancia. Pudiese ser de amoníaco, pudiese ser otro tipo de sustancia. Pero el hígado es el que se va a encargar de transformarlo dentro de nuestro cuerpo para que no permanezca en nuestro cuerpo mucho tiempo como urea porque es tóxico. Aquí tenemos una imagen del hígado con todas sus estructuras. La vena hepática, por aquí va a venir la sangre, por la vena hepática, y allí va a ocurrir ese proceso de transformación. Vamos con los pulmones. Los pulmones, ¿por qué son un órgano de excreción? Porque ellos van a desechar el dióxido de carbono. Ellos van a tomar el oxígeno
y van a expulsar el dióxido de carbono como un desecho metabólico. Se elimina de la sangre en los pulmones. Entonces, recordemos cuando vieron sistema respiratorio, en los pulmones, en los alvéolos pulmonares va a ocurrir el intercambio gaseoso. Se toma el oxígeno y se va a expulsar el dióxido de carbono. Aquí tenemos una imagen de los pulmones. A ver, aquí no nombramos ya más estructuras de excreción, pero ¿qué otra cosa creen ustedes? ¿O qué otra sustancia que elimine nuestro cuerpo creen ustedes que sirve como un medio de excreción? Por ejemplo, me han nombrado las lágrimas. ¿Qué creen ustedes que contienen las lágrimas? Agua. ¿Y qué más? Las lágrimas tienen la misma composición del sudor. Posee agua y sales minerales. Entonces podríamos tomar a las lágrimas también como un medio de excreción. ¿Qué otra estructura, otra sustancia? Me han mencionado el ano también. También puede ser, de hecho es. ¿Por qué? Porque a través del ano expulsamos todos los desechos de nuestro sistema digestivo. Los riñones ya los explicamos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre esto? A ver, Maricielo, ¿qué pregunta? Dígame. Maricielo pregunta sobre las glándulas sudoríparas. Maricelo me pregunta que cuál es la función de las glándulas sudoríparas. Su función es segregar el sudor. Ellas van a segregar sustancias de desecho a través del sudor, principalmente agua y sales minerales. Recordemos que debemos tener en nuestro cuerpo un balance hídrico, es decir, un balance entre el agua, el líquido que contiene nuestro cuerpo. Entonces, mediante el sudor, se va a excretar ese exceso de agua que hay en nuestro cuerpo. Y esa va a ser la función de las glándulas sudoríparas, excretar ese sudor. El sudor es un filtrado de la sangre. Y aquí dice, el sudor es un filtrado de la sangre compuesto por agua y sales minerales. A través de él vamos a expulsar todas las sustancias que se obtienen a través de ese filtrado de la sangre. Entonces la función, segregar sudor. El sudor es un producto de excreción. Tienen una función excretora porque excretan el sudor y termorreguladora, que es lo que les explicaba, que a través del sudor refrescamos nuestra piel cuando estamos en una situación de mucho calor, por ejemplo. Otra pregunta. Más nada, nadie más va a preguntar. Entonces yo les pregunto. ¿Cómo ocurre el reflejo de emisión?
Aquí me pregunta que si la uretra también es un mecanismo de excreción. La uretra es una estructura de las vías urinarias. Pertenece al mecanismo o a los órganos de excreción, porque forma parte de las estructuras de las vías urinarias. Por aquí le voy a mostrar. Aquí tenemos los uréteres y la uretra. Tenemos los uréteres y la uretra. Forman parte de las vías urinarias. Ellos van a transportar la orina hasta la vejiga y la uretra transporta la orina desde la vejiga hasta el exterior. Los pulmones los tenemos acá en el pecho, uno a cada lado. Aquí me dicen, Leia me dice, las infecciones urinarias suelen ocurrir cuando ingresan bacterias en las vías urinarias a través de la uretra, comienzan a multiplicarse en la vejiga. Aunque el aparato urinario esté preparado para impedir el ingreso, estos invasores microscópicos, estas defensas a veces fallan. Sí, estamos propensos a numerosas infecciones de las vías urinarias. Principalmente, esto ocurre cuando estos mecanismos de defensa van a fallar cuando no consumimos suficiente agua, cuando aguantamos las ganas de ir al baño, cuando aguantamos las ganas de orinar, cuando nos sentamos en baños públicos. Por ejemplo, las mujeres son más propensas cuando se sientan en baños públicos. Contienen numerosas bacterias que pueden ingresar a través de nuestras vías urinarias y se van a almacenar en las paredes de la vejiga. Allí se van a comenzar a reproducir. Otra pregunta. ¿Dónde el proceso de formación de la orina, cómo comienza? ¿Cuál es el primer paso? Aquí me dice la ultrafiltración, filtración glomerular, ese es el primer paso. Primer paso, filtración glomerular. Segundo paso, reabsorción glomerular, es decir, lo que no se obtuvo en la primera filtración, se obtiene en una segunda vuelta, digámoslo así. Luego viene la secreción y por último va a venir la excreción, que sería ya el proceso de micción. Bueno, con esto terminamos. Con esto terminamos el tema, ya son las 9:30. Me despido, chicos. Feliz fin de semana. No hay tarea, les dejo en Cubicol el video y las diapositivas.